Fíjense ustedes, vivimos en la actualidad realmente una cultura de la droga, diría yo. Recordarán que la semana pasada, con don Juan del Amor, les dijimos que hoy comenzábamos con el séptimo y último de los pecados sociales, que es el de no consumir drogas. Y reitero, vivimos una cultura de la droga. ¿Y por qué digo esto? Porque por lo general, cuando nos levantamos, a no ser nosotros los gauchos, los uruguayos o los argentinos que tomamos mate por la mañana, por lo general la gente consume cafeína, toma café. Fíjense ustedes van por ejemplo a Italia, piden un café en un bar y le dan un pocillito pero muy pequeñito, que es apenas un sorbo, pero de un café cargado, que eso es pura cafeína. Y si ustedes van a Estados Unidos o Canadá, vayan a la oficina que ustedes vayan, van a encontrar siempre un recipiente de cristal lleno de café, vasos grandes, porque ese café es muy flojo, que la gente llena, es gratuito, y la gente toman todo el día, los americanos y los canadienses toman café todo el día. Pero no solo hablemos del café, hablemos del aperitivo alcohólico que la gente toma, hablemos de los somníferos, hablemos de la nicotina, en fin, en realidad, cultura de la droga. ¿Es cierto o es mentira, Juan? Sí, supongo que será cierto, pero me estoy sonriendo porque eso es lo mismo que decir que estamos en permanente pecado. Somos pecadores empedernidos con respecto al tema que nos dirige esta serie de programas, ¿verdad? Bueno, pues sí es cierto. En fin, si tenemos en cuenta y sabemos de lo que es una droga, es decir, cualquier sustancia que en contacto con el organismo modifica sus funciones, pues podemos estar hablando de drogas y podemos estar hablando también de fármacos. Es decir, tanto los fármacos como las drogas en contacto con el organismo modifican sus funciones. En contacto puede ser pues vía oral, puede ser como vía ennifando, puede ser vía venosa, es decir, en cualquier tipo de contacto con el organismo modifica sus funciones tanto vitales, tanto de vida, como también funciones mentales, porque no olvidemos que también influye en el cerebro. Entonces, pues cualquier sustancia será droga o será también lo que llamamos fármacos. Pero no olvidemos, y esto ya es claro, hay personas que a veces me lo comentan y dicen, es que os preparáis las preguntas y tal. Digo, pues no. Y quería darte una idea, por si quieres preguntar ahora o en otro programa. Es decir, esto estamos hablando de sustancias concretas que se tocan, que se palpan, que entran en contacto con el organismo. Pero no olvidemos también que hay otro tipo que no es de sustancias, que es de ideas, como se suele decir los jóvenes, de comedura de coco, de comerte la moral, que también se podrían decir que son drogas si te enganchan, ¿verdad? Pero bueno, lo que me has preguntado lleva razón. Efectivamente, estamos en una cultura, pero no nosotros, no es una cultura exclusiva occidental. Nosotros sabemos también, por antropología, que hay otro tipo de culturas más ancestrales, que a veces sacan incluso programas, ¿no? Se ven en la tele, tanto de África como de Sudamérica, que también usan tipos de drogas para alterar tanto su estado de consciencia, incluso a veces te voy a decir, ancestralmente para ponerse en contacto con los dioses, como también las cuestiones vitales, incluso de movimiento, de mantenerse despierto, de mantenerse alerta. Es decir, la droga y desde luego la farmacopea forma parte yo creo que del ser humano desde que existimos como ser humano. Lo que pasa es que, claro, cuando tiene unos efectos negativos sobre la persona y sobre la influencia que tiene uno alrededor, pues ahí es donde pienso yo que la Iglesia habla de pecado.
Tenemos que diferenciar, para que el televidente lo entienda, lo que son, yo diría, las drogas legales de las drogas ilegales. Hay drogas que uno puede consumir sin ningún tipo de problema porque son legales a nivel mundial. Explícanos un poco acerca de esto. Bueno, yo creo que enlazado con la pregunta primera que me has hecho, efectivamente hay drogas que por formar parte de nuestra cultura, pues le llamamos drogas legales, es decir, cualquier persona puede tener acceso fácil, lógicamente pagando, a ese tipo de drogas. Aún así, nadie coja mis palabras textualmente, porque al decir cualquier persona no significa de cualquier edad y en cualquier contexto. Todos sabemos, bueno, que en España la mayoría de edad es a los 18 años, que es cuando a partir de ahí esas drogas, por ejemplo, como tú has dicho, el alcohol, no sé si lo has nombrado, la nicotina, a partir de los 18 años es cuando una persona mayor de edad puede tener acceso a ese tipo de drogas. En Estados Unidos el alcohol es a partir de los 21 años, es decir, depende del contexto cultural, pues la edad cambia. Pero el acceso es fácil, es cuestión de dinero. Y hay otros países del norte de Europa que ciertas drogas que aquí son ilegales, como por ejemplo la marihuana, la cocaína, bueno, pues ahí son legales. Pero aún así, también en un contexto controlado, ¿verdad? Entonces, hay drogas, las más fáciles de poder entender es la cafeína, es el alcohol y es la nicotina, ¿verdad? Pues son drogas, entre comillas, legales. Y hay otras, pues, que son ilegales. La marihuana es legal, pues, en un número, me refiero, de gramos concreto para consumir, no para comercial con ella, y luego pues la cocaína, en fin, todo lo que el éxtasis, todo lo que son los esteroides, relacionados más bien con el mundo deportivo, pues son ilegales, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, pero ojo, estamos hablando de una diferencia normativa, es decir, de cuestión de legalidad. No estamos hablando de que unas no hagan daño, no influyan negativamente y las otras sí. O sea, son cuestiones distintas. La legalidad no tiene por qué ir acompañada del beneficio para el organismo, ¿verdad? Y para la mente. Ahora, la Iglesia nos dice en este séptimo pecado social, afirma rotundamente: no consumirás drogas. Si lo afirma rotundamente, sin abrir ningún paréntesis en cuanto a esas drogas legales, yo también diría, entre comillas, que existen, ¿cuál es entonces la verdadera posición de la Iglesia frente, te reitero, a la cafeína, a la teína, a la cocaína, a las anfetaminas, a todos esos esteroides que se venden inclusive en los gimnasios, donde la gente va para muscularse y empieza a tomar lo que son realmente drogas que son dañinas para el organismo? ¿Cuál es la posición de la Iglesia entonces en ese sentido? Vamos a ver, esto tiene su grado de complicación, porque nosotros no somos expertos ni somos teólogos, repito. Pero claro, hay que entender que si no la Iglesia, porque claro, hemos repetido en más de una ocasión, no está escrito en ninguna encíclica, pero bueno, es un cardenal que tiene una relevancia dentro de la Iglesia en cuestiones de fe, pues los lanzó, los 7 pecados sociales, pero no los han detallado, es decir, no han acotado hasta qué punto es pecado y hasta qué no. Al igual que el resto de pecados, la Iglesia sí que acota. ¿En qué sentido? Bueno, pues dice, bueno, esto es un pecado, un pecadillo, esto ni, por hablar de forma coloquial, esto ni se confiesa, esto es un pecado venial,
¿Qué significa? Pues que tiene una gradación, que tendría una, entre comillas, una condena, y esto es un pecado mortal. Y luego ya, después del pecado mortal, estaría ya la excomunión. Con esto ya te excomulga, o sea, fuera ya de la Iglesia está ya... Bueno, esto, ¿qué pasa con estos pecados sociales? Pues que no existe una gradación. Entonces hay que interpretar y hay que pensar y ponerse en situación. Es decir, la droga, cualquier tipo de droga, ahora vamos a hablar en general, luego si tú quieres pues se puede ver particularmente qué influencia tiene. Bien, es un producto extraño al organismo. Es decir, el organismo normalmente tiene un funcionamiento, mayor rendimiento, menor rendimiento, más atención, menos, es decir, normalmente, con arreglo a tu capacidad intelectual, con arreglo a tu experiencia, con arreglo a tu interés que pongas en los temas o en las cuestiones de la vida. Entonces, eso es por un lado. Entonces, claro, la droga, ese producto, primero, altera el organismo, puede alterar incluso la mente, es decir, cómo tú percibes y cómo tú los estímulos o las cuestiones sociales. Por ejemplo, hay drogas, el alcohol mismo, para entendernos, bueno, luego si quieres detallamos. ¿Qué hace el alcohol? El alcohol tiene una influencia sobre el lóbulo prefrontal. Sabemos todos que la parte prefrontal del cerebro está especializada en las cuestiones sociales. Una persona cuando bebe alcohol, es decir, cuando no se pasa, ¿qué conducta suele tener? Pues tiene una desinhibición social. Parece estar más alegre, tiene más contacto contigo, tiene menos vergüenza, dice lo que se le ocurre, tiene más movimiento, se atreve a meterse o contactar con personas que de otra manera no lo haría, es decir, socialmente se desinhibe, ¿verdad? Entonces, es decir, la droga tiene una influencia de alteración del organismo y de la cuestión mental y social, eso por un lado. Y por otro, que también es grave, es que crea dependencia, crea una dependencia. Entonces, si nos ponemos de forma hipotética, porque yo, repito, no somos autoridad, ¿la Iglesia qué piensa? Piensa que si una persona tiene, a través de la droga, tiene una alteración de su percepción, de su mente, de su conducta, y además una influencia negativa, tanto de su trabajo como su vida social, su vida familiar, y para colmo crea una dependencia, es decir, y esa dependencia significa que va adquiriendo un deterioro, porque no hay que olvidarse de una cosa, Milton. La droga no es una cuestión, puede ser, que diga, oye, pues hoy me encuentro, pues voy a fumarme un porro, como se suele decir, y se queda aislado en el tiempo, pues bueno, pues una situación. Pero claro, el problema no es ese. El problema es que venga el porro, que venga la María, que venga la coca, que luego esnifes, que luego tal, y que luego vaya a más. Claro, eso tiene un deterioro. Claro, como tiene un deterioro, hay un deterioro también de la mente. Entonces, esa persona, desde el punto de vista religioso y de iglesia, pues está perdida. No puede ser que esa persona pueda tener unos valores, si ya humanos le cuesta, y eso lo sabemos todos, pues cómo va a tener unos valores religiosos. Luego esa persona, según la Iglesia, estaría pecando. ¿Por qué? Pues porque ya su alteración no es óptima, no es apropiada, no es normal para que tú tengas y realices y proyectes y te mantengas y vivencies unos valores religiosos. Entonces yo creo que ahí estaría la clave, ahí estaría. No ya en cuestión de, como tú has dicho, es que si tomo café, bueno, pues hay que entender que el café o la nicotina, sí que tienes un deterioro a nivel incluso de algunas vísceras, eso está claro. Sí que tienes un deterioro en tu vida de actividad o menos actividad. Sí que tienes un deterioro incluso de acortarte la vida. Sí que tienes un deterioro incluso de enfermedades que puedes tener, de bronquios, de una bronquitis crónica. Es decir, y eso, en la medida que te afecte para tus, entre comillas, obligaciones religiosas, pues sería un pecado.
Pero desde el momento en que a ti crea dependencia, pues no sería pecado. Pero claro, si tú tienes una dependencia del tabaco, pero dependencia del tabaco, que es una, entre comillas, lo digo, una tontería, pues ¿cómo es posible que tengas libertad de elección con respecto a otros valores en principio superiores, como pueden ser los religiosos? O sea, no se entiende. Esa persona estaría mediatizada. Entonces, desde ese punto de vista creo que lo dice la Iglesia, porque quien no toma café, o bueno, hay gente que no le gusta, ¿no? Quien no se fuma un cigarro, quien no... Es decir, hay cuestiones que son nimias, que no afectan, que no crean dependencia, pero el problema de la droga es que tiene su gradación y que es muy difícil cuando uno se mete en ese mundo, es muy difícil de cortar. Entonces, ¿cuándo corta uno? Cuando hace uso de su libertad, aunque sea con ayuda. Y entonces estaría en disposición, lógicamente, de poder participar de los valores no ya humanos o éticos, incluso morales, sino también de la Iglesia. Juan, creo que el televidente haya entendido perfectamente bien, digamos, la diferencia que puede existir entonces entre el uso, el abuso y la dependencia de las drogas. Pero de todas formas, quisiera que les explicaras un poco a los televidentes cuáles son las causas, yo diría, psicológicas o psiquiátricas que llevan entonces al ser humano a hacerse daño a sí mismo con la dependencia de estas drogas. Pues hombre, una causa exclusiva y única no hay, no hay causas. Y luego pues también habría que situarse, porque no todo el mundo que está metido en el mundo de la droga, pues empieza a la misma edad. Y tiene, es decir, hay múltiples causas y también depende de la edad. Vamos a ver, una persona joven, un adolescente, puede tener varias. Por ejemplo, una causa puede ser simplemente la curiosidad. Una cosa tan tonta y tan sencilla como puede ser, oye, le pica la curiosidad. Bueno, pues por ahí puede entrar en el mundo de la droga. Esto que, fíjate que es curioso, porque siendo una tontería, es decir, simplemente porque me pica la curiosidad, puede quedarse en eso, no ir más allá y acabarse, pero claro, si estamos hablando de una población vulnerable, como puede ser la adolescencia, la curiosidad, bueno, como dicen los que pescan, ¿no? La curiosidad mata al pez. Es decir, claro, es que tristemente es así. Es decir, se empieza por una tontería y se acaba pues en una dependencia y en una destrucción tanto del cuerpo como de la mente. Puede ser, ¿eh? Otra causa puede ser simplemente pues contender, como se suele decir, es decir, mimetizarte con un grupo de compañeros, de amigos que también lo hacen. Es decir, bueno, pues es que claro, si yo no estoy en el rollo, pues se me excluye y yo quiero estar en el rollo. Y entonces es como pagar una cuota por pertenecer a ese colectivo que los adolescentes necesitan. Es decir, el adolescente, como todos sabemos, él o la adolescente no va por libre. Es decir, no tiene una personalidad para decir, bueno, yo a mí me importa un bledo lo que hay alrededor. Es decir, yo funciono al margen de lo que puedan pensar. Es decir, a mí no me compete lo que puedan pensar de mí. No, el adolescente necesita identificarse. Y claro, no se va a identificar con adultos, no se va a identificar, se identifica con su colectivo. Y entonces ellos también tienen un afán de distinción, tienen que distinguirse. Es decir, porque no todos los colectivos de adolescentes quieren parecerse, cada uno quiere tener su identificación, exagerando ya sabemos, pero sin exagerar, pues bueno, pues son adolescentes que tienen sus costumbres de botelleo, de tomar esto, de tomar lo otro, y luego voy a hacer un paréntesis, si me lo permite. Además, muy curioso lo que te voy a decir ahora, por lo menos a mi parecer. Lo que van evolucionando las drogas, luego me recuerdas que me he salido del tema, pero es que no quiero que se me olvide. Es por lo siguiente,
nos hemos dado cuenta que la publicidad, ahora ya no te venden una simple lavadora, ¿verdad? Por ejemplo, por decir un ejemplo, esa lavadora tiene unos servicios y unas contraprestaciones que te las venden con la lavadora, con la señora o el señor, porque ya también ponen los anuncios señores, ¿verdad?, que lavan y que también colaboran o participan y se corresponsabilizan de las labores de la casa, y hay todo una parafernalia alrededor. La droga, si nos hemos dado cuenta, también ha cambiado el formato y la propaganda, y se adapta también a la situación. Es decir, ya no es simplemente, bueno, el fumar no está bien visto, mal visto, ahora casi ya bien visto no fumar, ¿verdad? Inyectarte está mal visto y además no es algo que se pueda generalizar. Hemos visto que creo que se me puede permitir ciertas palabras, los auténticos hijos de nadie que se dedican a hacerse ricos vendiendo droga, han cambiado el formato. Y ahora todos sabemos que el formato ha cambiado, y ahora con una simple pastillita, que además cambian los colores, cambian las formas, eso es algo que va en el rollo, por eso es que son muy listos. Es decir, y están muy al tanto de lo que se va necesitando. Y digo esto porque está dentro del mundo de los jóvenes, del mundo del botelleo, del mundo de donde ellos se mueven y se organizan. Es decir, todos estos hijos de nadie que se dedican a enriquecerse a costa del mal ajeno, que son los que venden, pues también hacen uso de lo que es la propaganda, hacen uso de lo que son pues los medios los medios de comunicación, las razones por las cuales se puede vender. Bueno, pues ellos también lo tienen en cuenta y cogen, y ahora han cambiado el diseño. Bueno, ya no es de ayer, es de tiempo, y ahora ya está cambiando. El otro día leí que tengo que además buscar qué es, porque ahora lo que está de moda es, digo y repito, voy a decir algo que no sé, tengo que buscarlo, es Super K, no sé ni lo que es. Pues entonces ya, fíjate, ya han pasado del fumar, han pasado de inyectarse, han pasado de las gotas, ahora ya es la droga de diseño, tela los hijos de nadie que son a la hora de vender y a la hora de ir contra, porque eso es así, contra nuestros hijos. Es decir, bueno, y eso... Y ya termino el paréntesis, pero es que quería decirlo. Bueno, pues hemos dicho, pues por curiosidad, hemos dicho por pertenecer al grupo. Hay también criaturas, y esto suele pasar también con personas mayores, que por su estado depresivo, por su estado melancólico, por su estado de no poder afrontar fracasos, de afrontar derrotas, de hacer frente a responsabilidades que aparentemente les superan, pues entonces es una manera de evadirse de la realidad. Esto también coincide con algunas personas mayores que se inician en la droga. Es decir, porque ellos entienden que como te produce un estado de euforia o distinto, estamos hablando de drogas que ya superan el alcohol, que superan, me refiero, bueno, hombre, alcohólico no, pero la nicotina o lo que es la cafeína. Bueno, pues entonces, aunque sea momentáneo, porque claro, por la coca no te mantiene permanentemente en estado eufórico, pero claro, es un estado en el que ya te evades de una realidad que es triste, que no puedes hacerle frente, bueno, pues de una depresión, para evadirse de la realidad, por contender, es decir, estas son las razones principales que te pueden llevar. Y dentro de evadirse, pues sí que hay situaciones también de desidia. Es decir, no ya por probar, y hablo de adolescentes y personas mayores, es decir, uno ya está pasado, ¿no? Lo ha experimentado todo, está pasado de rosca, los valores, uno ya no tiene gradación de valores, y entonces, bueno, pues puede ser uno de los motivos por los que uno se mete en el mundo de la droga. Y estos son en general los que llevan realmente, tristemente, a ciertas personas a meterse en el mundo de la droga. Ahora, Juan, nos has hablado de muchas causas sociales
del entorno, por ejemplo, en el que vive el adolescente. Nos has hablado de la depresión, nos podrías hablar de la ansiedad, que también nos puede llevar a drogarnos. Son causas sociales, pero no existen también, y esto también quiero que nos lo aclares, causas familiares, por ejemplo, causas hereditarias. ¿Pueden ser hereditario esto? Bueno, yo, con respecto a que haya personas más predispuestas, hereditarias, en sí mismo no. En sí mismo no hay ningún gen que te predisponga para tener que hacer uso de la droga. Eso no tiene nada que ver. Otra cuestión distinta es que por la estructura familiar, pues haya criaturas que tengan más fácil acceso y uso de la droga. Eso es otra cuestión distinta. En esta cuestión, pues claro, sin que nadie, porque lógicamente la responsabilidad no estamos diciendo que sea de la familia, es decir, todos tenemos nuestra parcela de responsabilidad, como familia, como institución educativa, como sociedad, incluso la misma criatura, aunque sea tenga una edad de menos de 18 años. O sea, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Pero sí ciertamente que hay familias, por ejemplo, familias estrictas, es decir, en el grado de exigencia a sus hijos, y todo lo contrario, familias laxas en el tratamiento de sus hijos. Es decir, los dos extremos son situaciones proclives para que estas criaturas puedan tener más intención o más facilidad para evadirse de esas dos realidades. Repito, familias totalmente estrictas y familias totalmente laxas. Luego también hay unas familias que por su desestructuración conflictiva, es decir, no estamos diciendo que porque dos personas, parejas, se separen, esos críos ya están, no, eso nada, que nadie sea tan simple en el pensamiento, porque no es así. Ahora, sí sabemos que hay familias que en su desestructuración los hijos pagan esa falta de madurez de esas dos personas mayores. Eso lo sabemos. Es decir, hay separaciones conflictivas, violentas a todos los niveles. Luego, los hijos, hay separaciones en que hacen responsables a los hijos, cuando los hijos no son responsables de ninguna separación. Es decir, hay desestructuraciones que, como es una violencia constante, no solamente física, sino incluso mental, es una tensión continua, esas criaturas se relajan en ese mundo de compañeros o otras criaturas que se evaden de esa realidad. No lo piensan de forma razonada, pero si nos metemos en la mente de una criatura de 10, de 14, de 16, 18 años, en el que sin comerlo ni beberlo, la vida le va golpeando, porque ni tú lo provocas ni dejas de provocarlo, es la mala suerte de la vida que te ha tocado en esa familia conflictiva, en esa familia de angustia, de permanente tensión, y esas criaturas nos metemos en su mente, de no tener futuro, de no tener una perspectiva ni madurez. Es decir, y bastantes, no todas, pero bastantes de esas criaturas pueden acabar en este mundo que evade de una realidad y de unos compromisos y de una responsabilidad. Y eso es muy fácil. Ahora, ya nos quedan muy pocos minutos. Esto lo vamos a seguir hablando en siguientes entregas, pero evidentemente vamos a tener que hablar, si es que existe una verdadera prevención de esto, los tratamientos que existen. ¿Y qué diferencia existe? Por eso un pantallazo ahora, para que nos digas un poco acerca de aquellas drogas que son estimulantes y aquellas drogas que son depresoras. ¿Cuál es la diferencia? Sí, bueno, una droga depresora, es más bien a nivel de farmacopea, ¿verdad? En el sentido de que hay personas que por su estado, si no crónico, pero sí seguido de ansiedad,
pues entonces necesita un depresor, lo necesita, un depresor del sistema nervioso, ¿verdad? Y eso son drogas que ya van diseñadas a propósito para aquellas personas que sufren pues de ansiedad, sufren crisis de ansiedad, incluso crisis de violencia, gente que tiene ya otro tipo de enfermedades, puede ser esquizofrénicos, puede ser incluso psicóticos, puede ser, alguna vez hemos hablado de bipolares, ¿verdad? Bueno, pues entonces estos necesitan un inmunodepresor del sistema nervioso, ¿verdad? Y luego están los estimulantes, que son la gran mayoría de drogas, ¿verdad? Estos estimulantes también estimulan el sistema nervioso, depende de cuál sea, como he comentado antes, si es la parte prefrontal del cerebro, pues se dedica más bien a la cuestión social. Pero hay otros, como la coca, ¿verdad?, como la misma nicotina, en otros, pues, lógicamente, todo esto gradado, pues que lo que hacen es estimular, tener en un estado de alerta lo que es el cerebro, y entonces, pues claro, te mantiene más en el tiempo. Me refiero en alerta, despierto, pendiente de lo que uno está haciendo, entre comillas, ¿verdad? Y viviendo, no descansando y durmiendo, ¿verdad? Entonces, claro, esto se puede tomar, este tipo de estimulantes, por una cuestión lúdica completamente, como puede ser, bueno, pues que uno quiere pasarse un fin de semana, bueno, pues en continuo estado de alerta. Significa diversión, significa goce, significa contacto físico, significa estar viviendo, ¿verdad? Esto que no es una cosa tan sencilla, porque claro, es que el tipo de del problema de este tipo de personas es que piensan que durmiendo no es viviendo, ¿verdad? Están perdiendo el tiempo. Entonces, claro, necesitan viernes por la noche, sábado, de la noche del sábado al domingo. En personas mayores, que por su tipo de trabajo más liberal, más de el rendimiento depende de la cantidad de tiempo que yo estoy dedicado a mi trabajo, y que a la misma vez ese tipo de trabajo te fuerza o va acompañado a un tipo de situaciones que también son lúdicas, de alterne, y necesitas estar despejado y tiempo despierto. Claro, ese tipo de personas también, y eso, ojo, que no estoy hablando de nada del otro mundo, digo del otro mundo, ni de Europa, ni de América, estoy hablando de Cejín. Estoy hablando de gente, de personas que son amigos nuestros, de personas que además no tienen por qué tener una alteración con respecto a las cuestiones sociales, pero son personas que lo necesitan. Hay más de lo que puede parecer, o de lo que nos puede a nosotros parecer, que estamos, yo concretamente, alejados de este mundo, de este tema. Es decir, por un lado, la cuestión lúdica de mantenerse en el goce permanente, y bueno, estoy exagerando, y luego la cuestión de mantener la alerta en el trabajo y luego en la parte lúdica. Es decir, estas son las drogas que se toman, y ahí está también lo que tú has dicho de las pastillas y de estimulantes. Y luego, que sería una variable, pero parte de los estimulantes, ya una cuestión física que está relacionada con el rendimiento, que son lo que tú, bueno, conoces posiblemente más que yo, porque tú eres deportista y porque has estado en este mundo, que son todas las relacionadas con los esteroides, ¿verdad?, que tienen una influencia directa en el organismo, en la sangre, en los músculos, en el sistema locomotor, ¿verdad? Bueno, pues estos también son estimulantes, pero tienen una función muy concreta, no como podría ser la cocaína. La función concreta tiene que ver con el sistema locomotor, con el sistema para rendir y para mantener la alerta, que está dentro de los estimulantes. Muy bien. Qué controvertido, estimados televidentes, es este tema. Por eso yo le preguntaba a Juan las causas psicológicas y las psiquiátricas que pueden existir para consumir drogas. ¿Por qué? Le preguntaba por las psiquiátricas, porque el psiquiatra evidentemente está continuamente a sus pacientes recetándoles drogas como las que tú has nombrado. Pero de todas esas cosas
Vamos a hablar entonces en la siguiente entrega, vamos a hablar de la prevención, si es que puede existir una prevención de todo esto y de los tratamientos que pueden existir para que salgamos de ese mundo tan vil como es el de la droga. Y la parte positiva, como tú has dicho, claro, y una parte positiva, terapéutica, que también incluso para el dolor. Es decir, hay una parte positiva que está estudiada y esa pues también es importante que esté ahí, que yo no creo que la Iglesia se meta con eso. Claro, con la morfina. Por ejemplo. Muy bien, nada más por la noche de hoy. Muchísimas gracias una vez más por vuestra amable atención para nuestro humilde programa. Y la semana que viene los esperamos entonces con Juan para seguirles hablando de no debes consumir drogas. Hasta entonces.